¿Qué esconde la mente? El psicoanálisis te diría el inconsciente. Las terapias cognitivo-conductuales hablarían de esquemas automáticos. Lo interesante es que esto no siempre estuvo tan claro. Hubo un momento de la historia donde la psicología académica se propuso estudiar a aquellas personas que llevaban su mente a los límites. Personas que entraban en trance, que decían escuchar voces, que escribían sin ser conscientes de lo que escribían o que recordaban cosas que nunca habían vivido. A estas personas se las llamó mediums y durante mucho tiempo los psicólogos de la universidad no intentaron ridiculizarlos, sino entender qué estaba pasando por sus mentes. Hoy nos metemos en una curiosidad fascinante, la historia de la Cátedra de Psicología Paranormal en la UBA y su marco teórico, los superpoderes del inconsciente. Para comprender cómo llegamos a todo esto, primero tenemos que hablar de qué onda la Argentina en la década del 20. En los años 20 tenemos un pensamiento científico dominante que es el positivista materialista. Ellos sostienen que el pensamiento y la conciencia dependían exclusivamente del funcionamiento del sistema nervioso y de las localizaciones sensorio-motoras. Sin embargo, hay una corriente contrahegemónica que comienza a cuestionar esta idea. Su idea principal es que la mente no podía explicarse solamente como un producto del cerebro. Entonces se arman dos bandos, los espiritistas versus los alienistas. Los alienistas son psiquiatras de la época que veían a los mediums desde una perspectiva puramente patológica y reduccionista. Los consideran sujetos con graves desajustes mentales y signos de degeneración. Los espiritistas, en cambio, se esforzaron por alejarse del estigma de la locura, buscando el visto bueno de la ciencia y de la psicología. Para ellos, los mediums tenían una facultad humana superior. Para entender de qué forma esta disputa se trasladó a la Universidad de Buenos Aires, hay que retomar a los antipositivistas fuera de la Argentina. Hay un muchacho que fue fundamental, Hans Driesch, creador de la psicología vitalista. Driesch decía que los seres vivos no son como una máquina. Si entendés las piezas, entendés toda la máquina. Pero un ser vivo no funciona así. Driesch observó que aunque se dañara una parte del organismo, el organismo muchas veces se reorganizaba y seguía desarrollándose, como si hubiera algo que organizara todo el proceso para que un ser vivo llegue a ser lo que tiene que ser. Ese algo que organiza, ordena y dirige el desarrollo de la vida, Driesch lo llamó, abro comillas, entelequia. Cierro comillas. Y lo importante es esto, la entelequia no era algo material, no era el cerebro, no eran las neuronas, era un principio organizador de la vida y de la mente. Este chabón en 1928 viaja a la Argentina y su teoría pone como loquitas a los antipositivistas argentinos. Entre ellos, quien será el director del Instituto de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en 1931, Enrique Mouchet. Entonces el instituto se divide en 10 departamentos, entre los cuales se destacaban la psicología fisiológica, la psicopedagogía, la criminología y el maldito departamento de psicología paranormal. En 1933 suceden dos hechos canónicos. Por un lado, Mouchet presentó un plan de trabajo en la UBA diciendo que la psicología vitalista de su amigo personal Hans Driesch debía ser estudiada. Mouchet quería estudiar a los mediums porque ahí estaba la clave para comprender la entelequia que planteaba Driesch. El otro gran suceso de 1933 es que un biólogo metió a 3 mediums en una clase de psicología de la UBA para que los alumnos vean una suerte de demostración de lo que esta gente era capaz de hacer y experimentar con ello. Esto último te lo cuento en este otro video que te dejo acá arriba, si te interesa, pasate. Entonces, ¿qué onda los psicólogos investigadores de la UBA? Buscaban aplicar el método experimental con los mediums. A diferencia de los centros europeos, la sección argentina no contaba con un laboratorio propio con chiches de medición, por lo que Mouchet se centró en la capacitación de graduados y en la difusión de investigaciones. ¿Qué investigaciones? Fernández, un ingeniero del cual no encontré ninguna foto, experimentó con células fotoeléctricas para intentar percibir radiaciones emitidas por los medium en forma de señales luminosas y sonoras. David Efron, un argentino de pura cepa, trabajó en Europa con dispositivos de rayos infrarrojos, balanzas y sistemas de alarma diseñados para examinar a los mediums en trance y detectar posibles fraudes o movimientos de la materia. Acá hago una pausa para plantear lo siguiente, lo que más me llamó la atención de todo. Desde la psicología vitalista se plantea la disociación de la personalidad, una capacidad excepcional que permitía al ser humano acceder a las dimensiones de la mente inalcanzables en un estado normal, una facultad superanormal que permitía entrar en contacto con fuerzas inconscientes, no una enfermedad, sino un mecanismo que activaba habilidades extraordinarias, como la clarividencia, la telepatía y la escritura automática, es decir, los malditos superpoderes del inconsciente.
Hoy en día esto sería inviable, y muchísimo más inviable en el ámbito académico. Sin embargo, no pretendo quedarme con esto como cierre del video. Al psicologizar al médium, se dejaba de verlo como un alienado, que es la postura de la psiquiatría tradicional, para considerarlo un ser humano, un sujeto de investigación legítimo, un sujeto de derechos, cuyas habilidades eran una ventana hacia las capas más profundas y desconocidas de la psique humana. Es una visión antipositivista y una visión digna de cuanto menos ser investigada. Tal vez los superpoderes del inconsciente sean muchísimos, pero sí podemos ir a buscar en este tipo de historias cómo se fue construyendo la ciencia que hoy estudiamos, muchas veces construida desde los márgenes. Cierro este video recomendándote esta investigación, fuente de este video cuyo autor es Alejandro Parra, y fue publicada en la revista de psicología de la UNLP. Te dejo la investigación en la descripción por si querés leerla solo, y te invito a mi canal secundario si querés que la leamos juntos. Te mando un abrazo telepático y nos vemos la próxima.